¿Aburrido de los típicos podcasts de ciencia? Pues aquí tienes otro. Desde el Instituto de la Grasa, CSIC, Cucharadas de Ciencia, con Raquel Gómez Coca. Bienvenidos a Cucharadas de Ciencia, conversaciones desde el Instituto de la Grasa. El podcast donde cada 2 semanas exploramos el fascinante mundo de la investigación en el sector de la alimentación y descubrimos los secretos detrás de los avances más recientes. Estamos con Raquel Gómez Coca, nuestra anfitriona en este viaje. Saludos desde nuestro rincón de la segunda planta del Instituto de la Grasa. Este es un podcast protagonizado por todas aquellas personas que han tenido la generosidad de participar como ponentes en los seminarios quincenales que se imparten en nuestro centro y dedicado a todas aquellas personas, compañeros y compañeras, madres y padres, oyentes en general, que tienen la valentía de escuchar. Hoy estrenamos la 4ª temporada de nuestro podcast, que es el podcast del Instituto de la Grasa, donde la ciencia se cuenta en pequeñas dosis. Aquí hablamos de lo que investigamos, de lo que nos apasiona y de cómo la ciencia forma parte de nuestra vida cotidiana, aunque a veces no lo parezca. Pues bien, en este primer episodio tenemos con nosotras a Katiuska Giovanna Huapaya Mora. Buenos días, Katy. Hola, buenos días. Experta en microalgas y que ha impartido recientemente un seminario con un título muy largo, y que es Evaluación de microalgas, biomoléculas y compuestos bioactivos para la generación de floculantes biológicos que permitan la clarificación de aguas recirculadas en procesos minerales. Estamos muy emocionadas por sumergirnos en los detalles de este fascinante tema, pero antes de nada nos gustaría conocer a la persona dentro de la bata. Érase una vez una persona dentro de una bata. Como acabo de decir, antes de entrar en la perspectiva científica, pensamos que sería interesante conocerte a un nivel algo más personal y por eso hemos preparado un pequeño cuestionario. ¿Lista? Sí. Bueno, pues dinos de dónde eres, cuál es tu comida preferida y de qué color es tu pijama. Ok. Soy venezolana, de padres peruanos. Por eso tengo el apellido un poco común para el origen venezolano y actualmente resido en Chile, donde estoy realizando mi tesis doctoral. Mi comida favorita, me gustan muchas cosas. El pabellón criollo es un plato venezolano que se compone de carne mechada, porotos negros, arroz y plátano frito en forma de tajadas. Con el hambre que tenemos ahora. Sí. Y la última pregunta. ¿De qué color es tu pijama? Estas son cosas muy importantes para nosotros. Sí, verde. Me gusta mucho el verde. El verde es bonito. Y bueno, ¿dónde has estudiado? Bueno, me formé o realicé mi licenciatura en la Universidad Central de Venezuela, en la capital, en Caracas. De ahí salí para Chile, residí, actualmente vivo en la región de Antofagasta, en la región norte de Chile, muy cerca del desierto de Atacama, donde hice mi máster en la Universidad de Antofagasta. De ahí, del máster brinqué al doctorado, donde ya estoy por mi último año para finalizar, también en la misma universidad. Pero cambiando un poco la temática porque durante mi máster me gradué con la mención en ecología acuática y ahora estoy en la parte de biominería o bioprocesos. Claro, porque si trabajas en el desierto de Atacama, verás. Sí, el agua es un recurso muy indispensable. Total, que ya entonces ya sabemos dónde has estudiado, que te vas a doctorar y aquí cómo has llegado al Instituto de la Grasa. Bueno, casualmente mi tutora, que es la doctora Mariela Rivas, trabaja en colaboración con el doctor Fernando González Fermoso, quien ya en una oportunidad el año pasado se hizo una estancia de investigación acá por parte de los profesores
Y justamente la doctora Mariela me hizo el contacto para yo poder aprender algunas técnicas asociadas a mi proyecto de tesis con el doctor Fernando. Ha venido alguien, sí, hemos tenido a alguien más de Antofagasta. Sí. El doctor Manuel Zapata. Sí, que ya nos habló, ¿verdad? Bueno, ¿y tú sientes que has tenido que renunciar a cosas hasta llegar al punto de tu carrera en el que te encuentras? Yo no diría que renunciar. Para mí todo es un aprendizaje. Me gusta mucho la biología en general, todas las áreas. Siento que me enriquezco cada día más. Si bien me gustaría, por ejemplo, realizar algunas cosas como desde el inicio de mi carrera que estaban más asociados con genética y molecular, la vida me ha dado pasitos en sentido contrario, el cual disfruto mucho porque no era algo esperado para mí, pero realmente ha sido muy enriquecedor para mi vida personal y profesional. Uh-huh. Te has ido adaptando a las oportunidades. Cambios. Sí. Esto está muy bien. ¿Y tienes una meta? Sí. Bueno, primero graduarme del doctorado. Eso está claro. Sí. Y me gustaría poder liderar mi propio proyecto a futuro, como investigadora también. Muy bien. ¿Y alguna vez has pensado en, bueno, si no te dedicaras a esto, ¿te dedicarías a qué? Bueno, durante mi carrera muchas veces ocurrieron tropiezos que me hicieron reconsiderar si realmente la carrera de biología era lo mío. Bueno, de todas esas veces, pensando, no me hallo en ninguna otra carrera. Realmente creo que es lo que me fascina, me apasiona. Me gustan diversas áreas dentro de la carrera de biología, por el cual, inclusive cuando doy como mi brazo a torcer, mi familia y mi esposo, que es mi pilar fundamental, me apoyan y me dicen, no, pero es que si yo te he visto la semana pasada haciendo experimentos hasta las 9 de la noche y llegas feliz de la vida contándome todo lo que hiciste, esto es lo tuyo. Entonces ya ahí como que reflexiono y la verdad que no cambiaría nada. No cambiaría, muy bien. Bueno, está bien porque es un trabajo súper sacrificado, como tú dices, hasta las 9 de la noche o más, haciendo experimentos los fines de semana. Los fines de semana. Efectivamente. Sobre todo cuando trabajas con organismos vivos, porque los organismos vivos se mueren y no entienden de fines de semana, pero incluso sin organismos vivos hay que trabajar a horas raras. Supongo que tú en tu entorno, con tus amigos, hablarás de trabajo. ¿Hay cosas que no te gustan que te pregunten o que te preguntan muchas veces y que tú dices, ya me están preguntando esto? Bien, bueno, como tal, recibo diversas preguntas. Al principio quizás me incomodaban, pero ahora la tomo con más normalidad, porque de hecho algo que he aprendido en mis últimos 3 años, sí, es aplicar divulgación de la ciencia. Me preguntaban mucho de cómo era bióloga, ¿cómo puedo recuperar esta planta? Que la tengo marchita. Sí, entonces era algo así como, bueno, pero es que no lo sé. Y ya más que no soy jardinera. Sí, que no soy jardinera, o sea, no sé, ponle una tierra fértil con abono, más agüita, pero en sí no puedo dar la cura de la enfermedad de la planta. O me decían, mi planta está enferma, ¿puedes decir qué enfermedad tiene? Y yo así como, no. Y ahora más último, relacionada a la parte de bioprocesos, bueno, me preguntan mucho de que si, por ejemplo, todo esto se va a llevar a escala industrial, que cuánto dinero puedo ganar, que si voy a realizar la limpieza del agua para el consumo humano, cosas que realmente me gustaría, pero a esta altura es como realmente imposible porque estamos en un proceso investigativo. Que es lo que a veces la gente no entiende. Piensa que lo que tú haces en el laboratorio se puede aplicar ya mañana. Y que lo vas a Exactamente. No, por desgracia, no es así. No, o no sería siempre lindo. Es así. Pues sí. Bueno, ¿y hay alguna parte de tu trabajo que quitarías si pudiera? ¿Algo que no te guste? Bueno, está difícil la pregunta. Bueno,
Todavía no me toca, pero sé que dentro del campo de investigación y en la academia, todos los futuros colegas tenemos que rendir horas administrativas. Ujú. Y a veces suele ser un poco difícil llevar entre dar la docencia, lo que sería para la licenciatura, para el doctorado, más enfocarte en la investigación, pertenecer dentro de un claustro en las reuniones también entre directores de programas de posgrado, e encima también llevar un cargo administrativo, no sé, como de secretaría. Eso tienes que hacerlo. Sí, por ejemplo, en Chile están como que los secretarios de vinculación y divulgación que se encargan como hacer la logística, por ejemplo, para que hayan eventos recurrentes de estudiantes o grupos de estudiantes de la comunidad en general, Ujú. para mostrar un poco de lo que se hace en la facultad. Ujú. Entonces, en realidad es muy bonito, pero yo siento que a veces como que a la larga es como uno se convierte como en un pulpo haciendo muchas Ujú. actividades Sí. y descuidas un poquito por aquí para enfocarte un poquito Sí. más allá y descuidas otro poquito en otro lado y así, entonces es un poco engorroso. ¿A ti te gustaría estar más enfocada en un punto de tu actividad y no tener cosas accesorias? Sí, o sea, si por mí fuera, eliminaría esa parte Sí. y me enfocaría, por ejemplo, dentro de la investigación Ujú. y la parte experimental, Ujú. que es como que lo que más me gusta y me enriquece. Sí, al final volvemos siempre ahí porque todo el mundo lo que se salga de su investigación y de su laboratorio, de lo que es el trabajo en ciencia, a la gente le suele molestar porque emplea tiempo y recursos que realmente luego no tiene. Pero bueno, estamos en las mismas. Y bueno, este podcast viene porque tú, como hemos dicho antes, has impartido un seminario y estos seminarios están dentro de nuestras actividades de divulgación aquí en el Instituto de la Grasa. ¿Tú por qué crees que son necesarias las actividades de divulgación en general? En general, yo creo que las actividades de divulgación son clave para llevar el conocimiento que nosotros hacemos día a día a la comunidad, para demostrar que, darle una explicación de cómo se explican ciertos fenómenos de la naturaleza, cómo estamos trabajando el día a día, por ejemplo, para remediar y extender el recurso del agua, que es netamente necesario. Yo creo que es una necesidad. Y hace, un tiempo ya, hice un diplomado de divulgación científica también en la Universidad de Antofagasta y aprendí que tenemos que desconectar, porque a veces entre colegas dentro del área de la ciencia nos entendemos con ciertas terminologías técnicas y científicas que a veces solemos sobrepasar por alto cuando queremos hablar, por ejemplo, con adolescentes o inclusive en nuestra casa con mamá, papá, tíos, y no nos hacemos entender. Y es muy difícil darles a explicar nuestro trabajo cuando ya tenemos como que ese lenguaje que hablamos día a día entre colegas. Entonces, aprender como a reescribir o reparafrasear lo que podemos hablar normalmente entre científicos para la comunidad, para mí ha valido oro, porque me gusta transmitir lo que hago. Uh-huh. Bueno, pues después de conocer un poco mejor a nuestra invitada, más allá del laboratorio, es momento de sumergirnos en el tema central de este episodio, porque si algo nos gusta en Cucharadas de Ciencia es combinar lo personal con lo profesional y entender cómo la ciencia también se construye desde las historias individuales. El tema de hoy. Hablemos ahora sobre el seminario que has impartido recientemente aquí en el Instituto de la Grasa, que repito se llama Evaluación de microalgas, biomoléculas y compuestos bioactivos para la generación de floculantes biológicos que permitan la clarificación de aguas recirculadas en procesos minerales. ¿Puedes hacernos un resumen de este tema y explicarnos por qué es relevante en tu campo? Sí. Bueno, esta idea surgió por parte de mi tutora, la doctora Mariela Rivas, que también trabaja en la parte de microbiología y bueno, básicamente juntas haciendo una revisión de la literatura
quisimos dar un uso de algún agente biológico porque se ha reportado que los EPS o exopolímeros de bacterias, algunas plantas y hongos pueden funcionar para la limpieza de aguas residuales en general. Y las microalgas tienen la capacidad de captar algunos metales pesados, el cual también contribuye a esta bioremediación. En base a esto, hemos investigado de que, dentro del campo de la minería, por ejemplo, para la extracción del mineral de interés, en Chile tiene muy alto valor el cobre, seguido de otros minerales preciosos, que van desde el inicio, que sería el chancado de la piedra. En este proceso, para obtener el mineral de interés, se producen muy finas partículas, filosilicatos de menor granulometría. Por lo general se le llaman coloides porque siempre se mantienen en suspensión, y las empresas, a la hora de querer tratar de recircular esta agua nuevamente, utilizan agentes químicos que se acumulan en el año. Aproximadamente utilizan 10.000 toneladas al año de agentes químicos para tratar de clarificar y tener minerales, digamos que con un mayor porcentaje de pureza, por lo cual nosotros nos propusimos la tarea de disminuir esa cantidad de agentes químicos por agentes que se biodegraden. En este caso entran las microalgas, donde estas arcillas interactúan de manera natural con las microalgas, y se ha reportado inclusive en la literatura para países asiáticos que utilizan, es como el periodo al revés. Cuando hay blooms o formaciones de mareas, las famosas mareas rojas, ¿de zona? Ajá. En los países asiáticos tratan de contener estos blooms colocando o vertiendo en el agua arcilla, haciendo que haya una interacción entre ambas partículas y microalgas, y decanta el fondo del agua. Entonces, en base a esto, nosotros queremos como implementar el proceso al revés, porque si ya sabemos que interactúan y floculan, son capaces de flocular, nosotros queremos tratar de agregar microalgas a las aguas que vienen de los procesos minerales con arcilla, para que se purifique esta agua y pueda ser reutilizada muchas veces dentro del mismo proceso. Entonces, vamos a ver, estamos hablando de en una mina que existe una cantidad de agua que tiene en suspensión lo que tú llamas las arcillas, ¿no? Por el propio proceso de extracción de los minerales de interés. Los minerales de interés son extraídos de alguna otra manera y tú tienes ese agua residual, ¿se puede llamar así? Sí, es como un agua residual. Y que es rica en arcillas, y lo que queremos es quitar esas arcillas, ¿no? Para reutilizar el agua. Uh-huh. Entonces tú utilizas las microalgas para que hagan esos flóculos, ¿no? Los flóculos, que son, ¿cómo lo definimos? Como agregaciones que ocurren entre partículas. Vale, entonces serían como unos cumulitos, ¿no? Como cuando el colacao no se nos disuelve. Ajá, exacto, esos grumos. Esos grumos, y que precipitarían. Vosotros los retiraríais y quedaría el agua limpia, ese agua para volver a utilizarse quizás en el mismo proceso de extracción. Exactamente, para que entre desde el proceso inicial de extracción. Vale, y entonces, claro, todo el mundo sabe lo que es un alga, porque vamos por la playa y vemos algas, y eso es fácil, se nos enredan en los pies, pero las microalgas, ¿qué son exactamente? Bueno, son algas también, pero microscópicas. Son imperceptibles a la vista, pero se mantienen y aportan grandes cantidades de oxígeno, al igual que las algas. Ajá, pero cuando tú me has hablado de los blooms estos de las mareas rojas, esos son muchas microalgas juntas, ¿no? ¿O no? Sí, cuando realmente nosotros vemos en el mar una coloración roja, azul, verdosa, realmente estamos hablando de una densidad de millones y millones y millones de células que salen a la superficie. Y esto por lo general se da por un enriquecimiento del cuerpo de agua hacia la superficie. Mientras ellas reciban mayor cantidad de nutrientes, más posibilidad y con mayor rapidez tienden a crecer. El hecho que separa un poquito de las microalgas de las algas en general
es que las microalgas son como las primas de las bacterias. Ujú. Tienen la capacidad de reproducirse rápidamente y generar una alta densidad. Entonces, cuando vemos esa agua pintada en el mar, en el océano, nos referimos a millones y millones de células. Para ser capaz de verla tal cual, tiene que Sí. haber... Ujú. Y, bueno, ¿tus microalgas de dónde vienen? Bueno, mis microalgas son endémicas de la segunda región, específicamente de varios puntos del borde costero de la región de Antofagasta. Ujú. Y algunas fueron aisladas desde el salar de Atacama. A ver, ¿el salar de Atacama es qué? El salar de Atacama está considerado, bueno, Atacama es la zona desértica de Chile, Ujú. el cual uno pensaría que no crece nada, Ujú. pero hay una cantidad de organismos, microorganismos y bueno, también organismos que se adaptan a estas condiciones ambientales. Ujú. Para ello existen lagunas, como tal, perdón, son lagunas que... Lagunas de agua. Lagunas de agua, sí, Ujú. que mantienen una gran cantidad de salinidad. Ajá. Por lo mismo de que las condiciones son extremas, bastante desérticas, y entonces esto se le conoce o se le da la terminología de los salares, donde pueden vivir organismos extremófilos Ujú. que se adaptan a una gran concentración de salinidad, a una fuerte intensidad de radiación y a inclusive altas temperaturas. Y de ahí sacas tú tus microalgas. Bueno, yo como tal trabajo con las microalgas que ya se mantienen en el cepario del Bioal de la doctora Mariela Rivas, porque estos fueron fueron extraídos o aislados, mejor dicho, hace ya casi 10 años. Pero originalmente alguien fue allí, al Sí, salar. exacto, sí. Eso fue una tesis propuesta también por parte de mi tutora con Ujú. otras estudiantes que estuvieron anteriormente allí, quienes sacaron estas muestras para ver cuál era la microbiota perteneciente en cada uno de estos puntos y tratar luego de aislar y mantener estos microorganismos. O sea, vosotros ellas lo cogieron, lo rescataron de allí y ya a partir de ahí es como una familia que crece en el laboratorio. La tenéis en el laboratorio para cuando necesitáis. Como se reproducen fácilmente, nos has dicho, ¿verdad? Sí. Vale. Y con pocos nutrientes, luz y agua se mantienen. Y sal, ¿no? ¿O no le ponéis sal vosotros? Depende, sí. Sí. Si se adapta al medio salino, sí. También tenemos algunas especies que están adaptadas al medio dulce acuícola. Vale, y entonces tú cuando hacéis estas pruebas con las aguas, bueno, en las minas, vosotros vais a la mina, cogéis agua de allí, ¿cómo hacéis? Bueno, nosotros trabajamos en colaboración con la Facultad de Ingeniería en Procesos Minerales. De hecho, mi cotutor es el doctor Luis Cisternas, que me proporciona algunos implementos, o sea, equipos y también material para trabajar en ello. Como ellos están muy asociados a las industrias mineras, le hacen llegar lo que sería el descarte o estos residuos, los relaves, por el cual yo tengo ya como las muestras secas que a futuro me gustaría probar, porque estos descartes no solamente tienen arcilla, se componen también de muchos otros minerales arcillosos. Pero un momento, tú tienes las muestras secas, pero no necesitas el agua para ver si funcionan tus microalgas. Lo que hago es que genero las condiciones a escala de laboratorio. Vale. Y- Digamos que tú le echas el agua. Exacto, yo le echo al agua dependiendo de la dosis que me comunican en la empresa que tiene la formación de, digamos, el agua contaminada con arcilla. Claro, porque es mucho más fácil transportar y conservar una cosa seca, que es lo que te puede llegar a ti. Y una vez que tú la tienes ahí, dices tú, yo recompongo un medio similar al que encontraríamos en una mina de verdad y a partir de ahí aplico mis microalgas. Exactamente, sí. Aunque la fase inicial de mi tesis del doctorado está basado en la búsqueda de la literatura de como que la primera limpieza que se realiza a través de los floculantes químicos, que queda entre un 2 y menos de 2% de turbidez en el agua. Ujú. En base a eso y
acondicionando, ¿no? De que solamente quedan las arcillas, yo preparo agua artificial que le agrego arcilla a esas concentraciones, entre 1, 0,1 y 2%. Y sobre eso trabajas. Y sobre eso trabajo. Y cuando terminas de pasar tus microalgas, ¿esa turbidez cómo se queda? Es mucho menor, mucho menor. En un porcentaje 0,1%. Inclusive hemos hace poco, a través de ensayos de turbidez, demostrar que hay una de las especies que se comporta de manera muy competitiva al floculante químico. Una de las especies, digamos, de las tuyas, ¿no? Sí, porque no todas las microalgas funcionan igual. Exacto, sí. Yo estoy haciendo pruebas con, seleccioné 5 microalgas distintas de acuerdo a su morfología, su color y también su producción de exopolímeros. Y en base a esto estoy haciendo las pruebas primero con el choque térmico. ¿Las estás calentando? Al contrario. ¿Las estás enfriando? Las estoy enfriando, sí. Las preservo en menos 80. Sí. Y después de ese choque térmico hago el ensayo con ellas. También trabajé con temperatura, hirviéndolas, pero me parece que en el proceso se degradan ciertos biocompuestos que son esenciales para la interacción. Pero ¿por qué querría alguien que trabaja con algas que va a aplicar en un desierto enfriarlas? Bueno, todo esto va porque, como mencionaba anteriormente, las microalgas crecen muy rápido y crecen en cualquier medio enriquecido. Si logramos clarificar el agua y eliminar las arcillas, es posible que dentro de ese pequeño porcentaje se cuele alguna célula imperceptible de microalga que pueda proliferar. Y luego, cuando ingresa nuevamente en el sistema, ya sería como un problema acarrear un organismo vivo, porque hablaríamos de proliferación de microalgas. Que se colara que se quedara algún microalga en el agua que tú piensas luego de volver al sistema, ahí. Exactamente, ajá, sí. Claro. Y ahora crecieran y ya no fuera lo que tú quieres, claro, era una colonia aquí. Exacto, porque saldríamos de la problemática de las arcillas, pero ahora tendríamos la problemática del crecimiento de las microalgas. Tendrías que echarle arcillas para seguir. Sí. Vale. ¿Y cómo se te ocurrió a ti esto de usar las microalgas en vez de los floculantes químicos? Bueno, en realidad fue un trabajo en conjunto y idea original de mi tutora Mariela Rivas. Cuando hicimos el doctorado, de por sí yo siempre he tenido como esa fascinación por el mundo microscópico y macroscópico. De hecho, en mi licenciatura estuve muy cerca de trabajar con microalgas, pero por otros motivos que la vida dio, terminé trabajando con macroalgas y me enamoré totalmente. Hice una caracterización de distintos grupos de acuerdo, por ejemplo, a su color, de las clorofitas, rodofitas y ocrofitas. Y ahí conocí la amplia diversidad de algas que tenemos en nuestros ambientes marinos. Pero siempre me quedó como esa cosita de querer trabajar con lo micro y verlas, porque para mí son unas preciosuras. ¿Tú las ves en el microscopio a alguna escala? ¿Las ves o solo ves un colorcillo? No, sí, las logro ver y logro diferenciar su morfología, como tiene un aumento de microscopio unas 100x. Eso es muchísimo. Sí. Muchísimo. Pero ahí ves algo, realmente ves células. A los personajes, sí. Veo células, sí. Veo células, mira, hay microalguitas que pueden ser formas de cadenas, que parecen cuencas o parecen como estos gusanitos, pero de color verde. Me gustan mucho algunas que tienen forma de flechitas, que son las diatomeas. Y también podemos ver puntos verdes, que son por lo general, algunos tipos de clorófitas, como las clorelas. Y en las algas rojas hay una que es muy linda. Bueno, su nombre científico es Porphyridium, y son unos puntitos, pero un rojo como vino, muy intenso. Es muy hermoso. Yo puedo pasar muchas horas en el microscopio observando estas células
brillar por su color, por su forma. Y luego, claro, cuando ya las tienes en, no sé, en un tubo de ensayo a nivel macroscópico, ya verás colores de verdad. Sí, los colores de los pigmentos que ellas tienen. Las diatomeas tienen un color cobrizo, un color dorado, mientras que, por ejemplo, los puntitos rojos que mencionaba, la Porphyridium, forman en el agua un color rojizo, de hecho muy parecido al vino. Es muy bonito. Y eso también da como la identidad de estos microorganismos que también existe dentro de las macroalgas, por ejemplo. Me estabas hablando antes, cuando has dicho lo de llevarlas a menos 80, me has dicho que llegabas, y también lo de calentarlas. El llevarla a menos 80, tú has dicho que es por controlar el crecimiento, porque no se te escape ninguna, porque entiendo que eso es un reto en tu controlar esa parte de que ningún microalga se escape a las aguas que tú quieres volver al sistema. Es uno de los retos que tú tendrás en tu trabajo, que te iba a preguntar por qué retos tienes. Entonces, eso es así, es un punto de esto, digamos, un punto difícil en la investigación. ¿Es algo que te cueste trabajo controlar? Sí, sí, es un punto clave, porque no queremos degradar las células en sí, sino que queremos ver su potencial, porque, por ejemplo, lo que mencioné anteriormente de la interacción entre la microalga y la arcilla, que ocurre de manera natural, la microalga está viva. Entonces, para tratar de evitar el problema de la proliferación de las microalgas en el agua a nivel industrial, tenemos que quitar esta viabilidad, es decir, tristemente matarlas. Vale, pero para eso las congelas. Sí, y ¿Es eso? exacto, para quitarle, o sea, matarlas, suena horrible cuando lo digo así, le aplico choque térmico manteniéndolas en el menos 80 para matarlas, por así decirlo, evitar que sigan proliferando, o aplico calor. Vale, eso sería a la arcilla, digamos, ya floculada con tu microalga. No. No. El material previo serían las microalgas en sí, solitas, donde le aplico estos choques térmicos de temperatura o calor o frío. O sea que cuando ellas llegan a encontrarse con la arcilla ya están muertas. Sí. Ah, bien, porque es un proceso físico, no es que ellas realmente estén degradando algo porque están muertas. Exacto. Lo que nosotros tenemos, eso es como un reto, ver en qué punto ocurre esta interacción. ¿Y qué es lo que está pasando? Realmente estas son las interrogantes de mi proyecto de tesis, en el cual nosotros podemos como inferir de que realmente todo sucede a nivel superficial, de la parte superficial de las células de las microalgas. Y por eso tomamos mucho interés en la parte de los exopolímeros. Que son sustancias que el microalga vierte al medio, ¿verdad? Exacto. Sí, ellas de por sí en condiciones de estrés secretan para protegerse ellas mismas cuando hay alguna limitación de nutrientes, por ejemplo. Y estas secreciones o mucílagos que produce juegan un rol clave dentro de la interacción con la arcilla. O sea que tú sabes que el microalga con la arcilla hace algo que hace que la arcilla flocule y la puedas y sedimente en el fondo de lo que sea, del sitio que sea. Pero tú no sabes realmente todavía por qué, no sabes si es en qué punto está sucediendo esto, si necesitas el microalga vivo o muerto, si necesitas. Eso es una de las cosas que tienes que investigar. Sí. ¿O estoy diciendo una barbaridad? No. Sí, lo que pasa es que, a ver, lo que falta por descubrir es como en detalle cuál es la molécula. Esa es la parte... La molécula que realmente es importante para el proceso que tú quieres. Exactamente. Bien. Sí. Vale, y una vez que tú tienes ya las arcillas mezcladas con lo que sea de la microalga, que digamos que han sedimentado, están en el fondo de... Bueno, ahora mismo es tu material de laboratorio, pongamos un vaso. Eso, con ese sedimento, ¿qué haces? Porque eso también habrá que tratarlo de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, esa ha sido otra interrogante que ha surgido inclusive dentro de por parte de mis evaluadores y un objetivo que también me gustaría llegar a realizar. Claro, el agua ya queda clarificada y se va a intentar hacer la prueba para recuperar nuevamente cobre y ver la calidad de esta recuperación del mineral con el agua tratada con agente biológico. Pero por otra parte me queda el residuo seco. Como
en las industrias mineras, los grandes depósitos de relaves realmente se comportan y son materia inerte, donde no puede crecer ya absolutamente nada. Nosotros tenemos la propuesta de que con estas microalgas ya muertas se conviertan poco a poco en material orgánico que pueda enriquecer estas tierras infértiles para poder posteriormente probar el crecimiento de plantas. O sea que veo que tienes un montón de trabajo, un montón de preguntas y un montón de hilos de los que tirar, incluso después de que termines tu doctorado. O sea, y trabajo tienes de sobra. Bueno, pues hasta aquí este viaje por el mundo de las microalgas, los floculantes biológicos y la ciencia que busca soluciones sostenibles a problemas actuales. Muchas gracias por compartir con nosotros tu trabajo y tu entusiasmo. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias a ti. Y ahora continuamos. A contratiempo. Hoy viajaremos al pasado para hablar de cómo las civilizaciones antiguas ya se preocupaban por gestionar el agua turbia antes de que existiera la química moderna. Aunque hoy hablamos de microalgas y clarificación de aguas con biotecnología, lo cierto es que la preocupación por el agua limpia viene ya del antiguo Egipto, donde se usaban métodos rudimentarios para clarificar el agua, como dejarla reposar en vasijas para que los sedimentos se depositaran en el fondo. Incluso hay registros de que se usaban semillas de plantas como la moringa para ayudar a coagular las partículas en suspensión. Sin saberlo, estaban aplicando principios similares a los que hoy estudiamos con microalgas, usar la naturaleza para limpiar el agua. Seguro que Javier nos cuenta cosas muy interesantes. Vamos allá. Antes de que existiera la química moderna, antes de los filtros de carbono y las plantas depuradoras, los humanos ya se devanaban los sesos para conseguir algo tan sencillo como agua limpia. La preocupación por disponer de agua potable es tan antigua como la propia civilización. En el antiguo Egipto, por ejemplo, la gestión del agua era un asunto de Estado. El río Nilo lo era todo para los egipcios. Era fuente de vida y fertilidad, pero también de problemas. Durante las crecidas, las aguas arrastraban sedimentos, restos orgánicos y hasta animales muertos a sus orillas, contaminando las fuentes de agua potable. Beber directamente del río no era buena idea, porque muchas personas se enfermaban. Así los egipcios desarrollaron técnicas de clarificación mucho tiempo antes de saber que era una bacteria. Sabemos, gracias a representaciones en papiros y jeroglíficos, que el agua se dejaba reposar en grandes vasijas de barro. Con el tiempo, los sedimentos se depositaban en el fondo, y el líquido más claro de la parte superior se vertía cuidadosamente en otro recipiente. Era un método rudimentario de decantación, sí, pero tremendamente eficaz. Pero el pueblo egipcio, precursor de la medicina y preocupado siempre por desarrollar nuevos procedimientos para proteger la salud de los ciudadanos, fue más allá. Textos antiguos sugieren que usaban sustancias naturales para facilitar que las partículas en suspensión flocularan y cayeran más rápido al fondo. Algunas de estas sustancias provenían de plantas como la moringa, cuyas semillas contienen proteínas con propiedades coagulantes. Estas proteínas son altamente solubles, tienen baja masa molecular y carga catiónica, por lo que actúan como un imán cuando se exponen al agua turbia, atrayendo bacterias, limo, arcilla y otras partículas en suspensión. Así se forman flóculos, que luego se depositan en el fondo del recipiente. En otras palabras, los egipcios inventaron un floculante natural miles de años antes de que existieran los laboratorios. Lo fascinante es que sin saberlo estaban aplicando los mismos principios que hoy aprovechamos en biotecnología del agua. Los modernos sistemas de tratamiento con microalgas funcionan bajo una idea similar: usar organismos vivos o sus componentes naturales para capturar partículas, eliminar contaminantes o reducir la turbidez. Las microalgas, por ejemplo,
pueden absorber nutrientes, metales pesados e incluso contaminantes orgánicos mientras liberan oxígeno y limpian el agua. Un sistema completamente natural, pero con una base científica que nuestros antepasados ya intuían por pura observación. En Egipto, el agua tenía también una dimensión espiritual. Se consideraba símbolo de pureza y regeneración. Los rituales religiosos exigían abluciones con agua limpia, y el propio acto de decantar el agua se entendía como una forma de devolverle su equilibrio natural. Esa mezcla de necesidad práctica y creencia simbólica ayudó a perfeccionar sus técnicas de manejo del agua mucho antes de que nadie pronunciara la palabra microbiología. Y no fueron los únicos. En la India, textos védicos de hace más de 4.000 años ya mencionaban métodos para purificar el agua. Filtrarla a través de carbón vegetal, hervirla o exponerla al sol. En Grecia, Hipócrates diseñó una especie de bolsa de filtro, una tela a través de la cual colaba el agua después de hervirla para eliminar los malos sabores y olores. Según su teoría de los humores, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, el mantenimiento de una buena salud requería que los 4 humores se mantuvieran en equilibrio. Para ello, recomendaba a los pacientes con fiebre que se sumergieran en un baño de agua fresca, lo que ayudaría a realinear la temperatura y la armonía de los 4 humores. Pero para eso el agua tenía que estar limpia, y era necesario filtrarla con su manga de Hipócrates. Como no la patentó, no existían las patentes en aquella época, dudamos de que se hiciera rico vendiendo sus filtros. En la Edad Media, se empleaban alambiques y sifones para purificar el agua, aplicando los mismos principios que luego se usarían en la destilación de alcoholes. Todo muy artesanal, pero con una base experimental sorprendente. Ya en la Edad Moderna, cuando la ciencia empezaba a ponerse seria, Sir Francis Bacon experimentó con la idea de desalinizar el agua marina haciéndola pasar por arena. Pensaba que los granos de arena bloquearían las partículas de sal, lo cual, como bien sabemos, no funcionó. Pero su fracaso abrió el camino a la investigación científica sobre la filtración. Todo cambió con la invención del microscopio, que permitió a Van Leeuwenhoek y Hooke observar las cosas pequeñas que flotaban en el agua. Sin saberlo, estaban viendo por primera vez bacterias y protozoos, sentando las bases de la microbiología y, por tanto, de la salud pública moderna. En el siglo XIX, durante un brote de cólera en el barrio del Soho en Londres, el médico John Snow, no confundir con el de Juego de Tronos, propuso que la enfermedad se propagaba a través del agua contaminada. Elaboró un mapa de puntos y, con un buen razonamiento estadístico, demostró que todos los enfermos habían bebido del mismo pozo. Convenció al consejo local de quitar la manivela de la bomba del pozo, y el brote se detuvo. Un gesto simple que inauguró la epidemiología moderna. Estos descubrimientos dieron lugar al desarrollo de nuevos filtros, como los de arena, y a finales del siglo XIX en Londres se empezó a suministrar agua filtrada a la población. Por primera vez en la historia, se podía abrir un grifo sin miedo a las consecuencias de beber agua en malas condiciones. El siglo XX trajo la química al servicio de la potabilidad y se introdujeron métodos de intercambio iónico para eliminar metales pesados y ablandar el agua, reemplazando el calcio y el plomo por sodio. Hoy sabemos que los químicos que nos ayudan en la purificación del agua pueden tener otras consecuencias, sobre todo para el medio ambiente, por lo que estamos volviendo a métodos más naturales. Con el uso de microalgas para clarificar el agua, en realidad estamos continuando una historia muy antigua. Desde las vasijas de barro del Nilo hasta los filtros de arena británicos y desde la manga hipocrática hasta los bioreactores del siglo XXI, el objetivo ha sido siempre el mismo: conseguir agua pura, saludable. Porque al fin y al cabo, la historia del agua limpia no es solo una historia de ciencia, es una historia de ingenio humano, de supervivencia y sobre todo de sed de conocimiento. Y hasta aquí nuestro contratiempo de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Cucharadas de Ciencia. Agradecemos una vez más a Katy que haya compartido este tiempo con nosotros y una vez más desde aquí se despide el equipo titular formado por Javier Sánchez Perona en nuestra sección A Contratiempo,
Juan Manuel Espinosa Cabello en las locuciones y la parte técnica, y para todo lo demás, yo misma, Raquel Gómez Coca.